Y aquí estamos una vez más tratando de llevarle pues contenido que sea de su interés y me acompaña mi doctor de piso, mi podiatra de piso, como yo le digo, que siempre me ha acompañado. Yo no sé cuántos años tenemos ya juntos en el programa, doctor. Creo que tenemos 5 años ya. 5 años ya, y ustedes saben que él es responsable también de hacer el programa, pues él cuando ya yo estoy de viaje o no estoy aquí, porque es experto, un comunicador experto también, no solamente aquí, sino en la Z y con su propio programa también que tiene el doctor. Pues, feliz año, doctor. Feliz año, este es nuestro primer programa. Sí, señor, del 2018. ¿Qué usted espera del 2018? Bueno, nada, hay que ver el futuro con optimismo, con positividad. Yo espero que las cosas que hemos criticado y que lo hacemos de una manera sana, simple y sencillamente para que sean mejor, pues que esas cosas pues se le ponga la atención adecuada y que los dominicanos tengamos una patria, un país mejor. ¿Usted cree cómo se Yo ventila? tengo esperanza, porque esos vientos como fríos que vienen por ahí, hay uno que ya tiene que los vientos a su favor, inclusive entonces hay un delfincito que lo han expuesto mucho con aquello de que ha hecho muchas obras y se supone que ese es el que va a dar la cara por el actual, por el que está. O sea que el ambiente nuestro políticamente sigue como enredado. Esperemos que estos vientos aplaquen todas estas cosas y que lo que se haga sea mejor para el país, porque yo creo que ya nosotros nos merecemos un respiro en todos los sentidos, en la salud, en nuestros sitios de la invasión que nos hacen, no solamente nuestro país hermano, sino de todos estos pueblos y estos países que se ven, y el sitio más fácil que ellos tienen para venir aquí, porque no le exigen nada, es República Dominicana. Así es, y esta inseguridad también que estamos viviendo en nuestras calles. Y estos feminicidios, ¿por dónde que nosotros tenemos que ponernos de nuestro aporte para que eso se evite? Porque ya el 2018 empezó con el primer feminicidio en El Ceibo. Y aparte de eso, uno que se quería matar y mandó a matar primero la esposa a su trabajo. Y entonces, hombre, si tú te quieres matar, mátate tú y no mate a tu mujer, que es la que va a cuidar a tu hijo. Y mandó a matar el hijo también. Suerte que la muchacha cuando se dio cuenta que estaba ella, dijo, no me le den ese jugo al niño. Son situaciones que yo digo que aquí en nuestro país se ha perdido todo, el control de todo. Y que yo quiero que volvamos, este 2018, volvamos como a centralizar nuestro país, a ser un poquito más humanos, porque se ha perdido esos valores humanos, ese calor de unos con otros, el querernos. Estamos viviendo muy impersonal, cada cual por su parte, ya nosotros no le ponemos sentido a lo humano. Y eso es muy peligroso. Hemos perdido ya la capacidad de asombro, que esa era una cosa que estábamos pulseando para no perderla y ya hasta se ha perdido, porque ya el ser humano aquí en Dominicana no se asombra de nada, porque ya cree que todo lo que está pasando es normal. Mira, una historia que me conmovió mucho esta mañana fue un señor que sufre de cáncer de próstata. Y el pobre pues ha estado, parece que dando tumbos en diferentes hospitales, va a salud pública, se va al INCAR, buscando las medicinas y no la encuentra. Y llamó llorando él, porque tú sabes que los tratamientos para el cáncer tienen que ser continuos. Una parada en el tratamiento pues significa que esas células cancerígenas van a venir y van a invadir más. Van a florecer de nuevo. Y el pobre se notaba muy desesperado, llorando. Y todo es eso, que el sistema, impotente completamente. Una persona ya mayor, que está pensionada, tú sabes que las pensiones en este país uno no se son pone nada. a pensar, doctor, como tan fácil que otro consigue los millones, y para una gente que de verdad lo necesita. Increíble. ¿Cómo en este país se habla de miles de millones como si no fuera nada? Como si no fuera y entonces nada. Para personas como esa que verdaderamente necesitan, no hay absolutamente nada para ellos. Pero no vamos a seguir porque nosotros, usted sabe que si tomamos la palabra nos faltan programas, porque tenemos una invitada muy especial y muy linda en el día de hoy. Ya el doctor la había traído en otras ocasiones y es Maciel Silva, la hija de nuestro doctor Iván Silva, que nos visita cada vez que ella viene aquí. Ella vive en New Jersey, en Atlanta, Atlanta. Pero ella entonces, ella ejerce allá, es abogada de profesión, experta en migración. Así es.
ella nos está visitando porque ella se retorna a su país y el doctor pues la trajo como ya es costumbre, cada vez que ella viene pues traerla al programa y vamos a ver si nos inventamos hacer unas cápsulas con ella. Claro que sí. Que eso gusta mucho, la gente siempre está un poco desorientada y hay que orientarla en estos problemas migratorios. Y vamos a empezar a saludarla, a decirle feliz año, está muy linda, más linda que la otra vez. Gracias, mil gracias, gracias por invitarme, para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Y gracias por siempre tenernos pendiente a venir aquí. Y me da mucho gusto que viniera porque siempre oigo ahora estos temas que son de la residencia. Y ahora la gente está, porque es como yo digo, que tantos aquí hay muchos expertos que tienen hasta programas de orientación, pero la gente vive un tanto perdida siempre y se lleva de lo que el amigo le dice. ¿Qué tanto? ¿Cómo se puede perder una residencia? ¿Cuánto tiempo tienen que estar? Porque ahora hay de que un formulario que lo compran a destiempo y después entonces tienen que gastar muchísimo dinero y eso ha subido de precio. Sí. Explícame esto. Sí, hay mucha mala información, ¿verdad? Exactamente. Especialmente ahora con la nueva administración de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, todo el mundo está muy preocupado, cómo esta nueva administración ha cambiado de la manera en que se ejecutan las leyes, si han cambiado leyes y todo el mundo cree que ya todo ha cambiado y que cómo me afecta a mí, cómo me afecta a mi posible caso en el futuro, etcétera. Realmente el tema de la residencia, la ley de por sí, los estatutos no han cambiado, continúan siendo igual, exactamente lo mismo. Lo que sí ha cambiado es la actitud de los oficiales de inmigración, ¿verdad? Ahora están tomando mucho más precaución, están investigando más y están ejecutando esas leyes más estrictamente, ¿verdad? Entonces usted pregunta de lo de la residencia, ¿de qué manera se pierde? Es exactamente la misma información de siempre, ¿verdad? La residencia, si usted es residente de los Estados Unidos y viene a la República Dominicana y se queda más de 6 meses, pues ya existe el riesgo de que cuando usted intente reingresar a los Estados Unidos, le quiten, ¿verdad?, la residencia. Hay muchas personas, como sabemos, que tienen la residencia de los Estados Unidos, pero residen aquí. Y tienen años y años y años entrando y saliendo sin problema, pero tienen que tener un poquito más de precaución con eso ahora. Porque lo están tomando más en cuenta. Exactamente. Aunque la ley no ha cambiado, están siendo un poquito más estrictos con eso. ¿Qué tiempo le dan cuando un residente viene a su país? ¿Cuál es el tiempo tope que puedan estar sin que le ocasione problemas? Yo siempre recomiendo que no se pasen de 6 meses, ¿ok? Porque ya el riesgo está ahí, ¿verdad? Le empiezan a hacer preguntas, ¿qué usted hace aquí? ¿Por qué estuvo allí por tanto tiempo? Pero realmente después del año es que ya definitivamente se puede hacer una determinación de un abandono de residencia. Ya después del año ya se la quitan automáticamente. No automáticamente, la persona puede pelear su residencia, ¿verdad? Por el famoso formulario que yo te dije. Exactamente, el formulario que es más costoso ahora también. Todas las tarifas de migración subieron de precio el diciembre pasado del 2017, del 2016. Entonces todas esas tarifas subieron, pero sí, el residente siempre puede pelear su residencia, ¿verdad? Pero tiene que poder demostrar que realmente reside en los Estados Unidos, que paga sus impuestos, que tiene propiedades, que tiene a los niños en la escuela, todo lo que una persona que se supone que reside en los Estados Unidos debe de tener. Y si es una envejeciente que ya le ha pasado su tiempo con su residencia, que ya no tiene hijos, que tienen que estar en la escuela, puede estar viviendo de su pensión, ¿en qué le afecta eso? En cualquier momento se la pueden quitar. Si usted se pasa de un año sin entrar a los Estados Unidos y realmente no reside allí y no puede demostrar que reside allí, en cualquier momento se la pueden quitar. Eso es un riesgo que siempre se va a llevar. Aquí en el país, tú sabes que se usa mucho, Maciel, se usa mucho que la hija pide a la mamá, que pide a la hermana, que siempre las familias no quieren estar solas en Estados Unidos y piden a las personas más cercanas. Ahí por ahí hay algunos rumores de que la administración de Donald Trump pues, va
va a quitar todo eso o que lo quitó. No sabemos muy bien, no estamos muy seguros porque hay gente que dice que sí, que lo quitaron, que si lo van a quitar en el futuro. ¿Qué tanto de cierto hay eso? Porque yo sé que muchas familias se van a ver afectadas si algo así ocurriera. Correcto. Eso no ha cambiado. Eso es lo primero que todo el mundo debe de entender, que esos estatutos, esas leyes no han cambiado. Las personas, ciudadanos americanos y residentes permanentes pueden pedir a sus familiares sin ningún problema por ahora. Ahora, sabemos que la administración del presidente Trump habla de la posibilidad de limitar estas peticiones familiares. Muchos pensamos que es simplemente por hacer política, ¿verdad? Okay. Porque la realidad es que va a ser extremadamente difícil. Primeramente, ninguno de los demócratas van a estar de acuerdo con eso y para que pase una legislación que cambie eso, tiene que ser por estatuto, no puede ser una orden ejecutiva. O sea, él no puede firmar un documento y decir, ok, vamos a cambiar esto, tiene que pasar por el Congreso. O sea, que no es tan fácil cambiar ya lo que está ahí. Claro, y eso sería lo que se llamaría una reforma migratoria, ¿verdad? Y eso necesita la gran mayoría, la mayoría, un 60% del Senado, y en estos momentos Trump no tiene ese apoyo republicano. Entonces eso se habla mucho, pero se utiliza como simplemente una herramienta de política. Es verdad que en esta administración, si lo que vaya de la administración, comparándolo con la administración de Obama, se han deportado muchas personas, ha aumentado el número de deportaciones después de la administración de Donald Trump. Esa es una pregunta muy interesante porque la verdad es que no ha aumentado mucho, ¿ok? Lo que sí ha aumentado es el tipo de persona que se está deportando. Okay. En estos momentos, bajo la administración de Obama, las personas el enfoque de esa administración... Y yo creo que se han deportado el número más que el que ha deportado ahora en lo que está Donald Trump. Exacto. Es que como la gente le tiene la mira a la medida puesta en él, se da cuenta de lo que está pasando ahora, pero... lo que tú dices, es el tipo de persona que se deporta, que tiene que tener en su expediente un sinnúmero de cosas que atentan contra lo que exige Estados Unidos. Correcto, correcto. Entonces, la presidencia de Obama se enfocaba en personas con antecedentes penales, por ejemplo, ¿verdad? Personas que han cometido infracciones de inmigración serias, y ese número de personas, pues, era mayor. Ahora, ¿qué está haciendo Donald Trump? Que si usted está de manera indocumentada en los Estados Unidos y se topa con inmigración o se topa con un policía local y es trasladado de migración, pues ya usted tiene alta probabilidad de que lo pongan en proceso de deportación y sea deportado. Definitivamente que lo pongan en proceso de deportación. Ahora, la defensa va a depender de muchos factores. Pero sí, no están tomando en cuenta ataduras familiares, no están tomando en cuenta este tipo de cosas. Eso te iba a preguntar ahora, eso es decir que la unión familiar, que no están tomando últimamente en cuenta, ¿qué hacen, por ejemplo, con los niños que sí son ciudadanos norteamericanos y los padres que tienen ya, están en lista de deportación? ¿Qué se hace en ese momento? Si la persona no tiene una orden de deportación, empiezan lo que es el proceso de deportación para el padre de familia o la madre. Y dependiendo de los factores, ¿verdad? El tiempo que tiene en los Estados Unidos, si el hijo o la hija lo puede pedir, etcétera, se pelea el caso en corte, básicamente. Pero lo que está sucediendo es que antes no ponían a ese tipo de personas en proceso de deportación, sino que utilizaban discreción positiva para decir, ok, esta persona chequean, tiene sus familiares, no tiene antecedentes penales y muy probablemente no tiene defensa en contra de la deportación, aunque tenga todos estos factores, porque es muy difícil ganar una deportación, ¿verdad? Si uno está indocumentado. Y lo dejaban ir. ¿Por qué? Porque no había necesidad, ¿verdad? Están enfocando los recursos en personas que realmente representaban un daño, ¿verdad?, para la seguridad de los Estados Unidos. Pero ahora todo el mundo tiene riesgo de que lo pongan en proceso de deportación, y eso es importante que la gente lo sepa.
¿Cuáles son esas cosas graves que puede cometer un residente norteamericano que atentarían pues con esa residencia y que podían quitar la residencia? Porque se habla, no sé si tú has oído, Mirna, gente que cometen una infracción de tránsito, por ejemplo, que se van a una luz en rojo y que, mira, eso lo deportaron porque se fue una luz en rojo, le quitaron la residencia y lo deportaron. ¿Qué tan desierto hay en eso? Es decir, con infracciones menores así de tránsito, que tú puedas perder tu residencia, y cuáles serían esos problemas legales que sí te harían perder la residencia en los Estados Unidos. Sí, son consideradas menores, doctor, porque allá tienen muy en cuenta esas leyes de tránsito, inclusive aquellos que van pasados de trago manejando, que eso es un asunto para ellos de mayor, ¿no, verdad, Maciel? Sí, el famoso DUI, Driving Under the Influence, es un cargo que puede ocasionar problemas, ¿ok? No necesariamente le van a quitar la residencia por eso, pero si lo cargan con varios, ¿verdad? Y con esos varios, pues tiene otras infracciones, pues puede tener problemas. Pero usualmente las infracciones de tráfico no colocan a la persona, no resultan en un proceso de deportación. No. Los cargos y las infracciones y los crímenes que realmente ocasionan estos problemas de ser puesto en proceso de deportación son cargos de droga, tráfico, ¿verdad? Posesión, consumo, violencia doméstica, violencia para los niños, obviamente ofensas sexuales que tienen que ver con violaciones y ese tipo de cosas. Robo, algunos tipos de robo. Arma ilegal. Exacto. Eso, vamos nosotros a seguir después de este paseo comercial comentando pues sobre todos esos puntitos que queremos saber y también cuál es a qué edad la gente puede pedir, qué potestad tiene un residente con residencia a un ciudadano, que eso también queremos establecer, cuál es el permiso o si son iguales favorecidos tanto el residente como el ciudadano en pedir y quiénes puede pedir también. No se vayan porque seguimos conversando con el doctor Iván Silva y con Maciel Silva. Hoy estamos nosotros todos, doctor, en temas migratorios. No se vayan. Aquí estamos de vuelta y seguimos conversando con Maciel Silva por estos temas migratorios que son tan interesantes vistos desde la perspectiva de allá para acá, porque siempre nosotros escuchamos a todas nuestras abogadas y expertas migratorias a los problemas que aquí se envuelven, pero ella ya te puede encontrar con los mismos latinos con otro tipo de problemas, ¿no es así, Maciel? Así es. Nos quedamos en la conversación de los residentes y de los ciudadanos. ¿Cuáles son los beneficios que tiene un residente? ¿Hasta qué categoría de familiares puede pedir? ¿Y cuánto de tan largo sea el trámite, si los trámites son más largos a un ciudadano? ¿Y hasta qué categoría de familiares puede pedir el ciudadano? Claro que sí. Los residentes permanentes tienen limitaciones, claro. Solamente pueden pedir a sus cónyuges, hijos menores de edad y hijos mayores de edad si no se casan, si no están casados. Esos son los únicos tres tipos de familiares. Y si están casados ya no pueden. Si están casados ya no pueden. Pueden divorciarse. Esos son los residentes. Residentes, correcto. Los ciudadanos americanos pueden pedir obviamente sus cónyuges, hijos menores de edad, y esos son considerados y padres son considerados familiares inmediatos, o sea que el proceso se hace rápido, la visa de residente se hace inmediatamente disponible. Aparte de esos, entonces puede pedir también a sus hijos mayores de edad, puede pedir aunque estén casados, esos son los ciudadanos. Casados y no casados, correcto. Están bajo diferentes categorías si están casados. Si están casados ya se tarda un poquito más el proceso, pero sí pueden pedirlos. Y aparte de eso, también puede pedir a sus hermanos. ¿Y qué tiempo? ¿Cuál es el periodo más largo que se dilata en el trámite para pedir X familiar? ¿Cuál es el que se dilata más? Los hermanos. ¿Por qué? Porque las categorías familiares lo que hacen es que dan un número limitado de visas, dependiendo de qué tan inmediato es el familiar. Entonces, como los hermanos están un poquito más ya
¿verdad? Pues no son tan inmediatos claro, como hijos y cónyuges, pues el número de visas para residentes son menos, pero la cantidad de aplicaciones es igual. ¿Y en qué está esa categoría de visa de novio? Que le tienen los ojos fijos y piden muchas cosas, o están en ojo avisor, porque debido a todos los engaños que han hecho para que se casan, que no se casan, que mi novio, que yo convivo con él. ¿Hasta qué punto está eso siendo ya más verificado por las autoridades de Estados Unidos? Claro que sí, existe la visa de fiance, ¿verdad? De prometida. Y esa básicamente, existe mucho fraude para la visa de prometido y prometida, y también para lo que es lo que es el matrimonio, hay mucho fraude de matrimonio. Entonces, lo que, como decía antes, ahora están siendo mucho más estrictos con eso. Para la visa de fiance o de prometido, la persona demuestra que ha estado con esta persona y que tiene planes de casarse una vez llegando a los Estados Unidos, y tiene cierto tiempo, que en el periodo de tiempo 90 días para casarse, y luego una vez entre y pasen esos 90 días, entonces la persona aplica a la residencia. Se hace más difícil en los residentes pedir su novio. Los residentes no pueden pedir a sus novios, no, solamente es un beneficio que se le otorga a los prometidos de ciudadanos, correcto. Solamente. ¿Qué sucede con el residente? Sí, el residente puede pedir a su esposa, puede pedir también a los hijos, puede pedir a los hermanos, puede pedir a su madre, a su padre. ¿A quiénes puede pedir un residente? No puede pedir, solamente a esposa, esposo, hijos menores de edad e hijos mayores de edad, siempre y cuando no estén casados. Eso es lo único que puede pedir un residente. Lo único, correcto. Ahora, el ciudadano sí puede pedir entonces ya a la madre, a un hermano, pero no puede pedir primos ni nada de eso. Correcto, no puede pedir ni primos ni abuelos. Ok, entiendo. O sea que eso es un detalle muy importante. ¿Quiénes que no pueden pedir los primos, los ciudadanos? Nadie, porque ese es un vínculo que si al hermano también lo considera que no es necesario, el primo mucho menos. Exacto. Porque el primo ya es una de otra familia que tiene, por ejemplo, un lazo sanguíneo tuyo ya más lejano. Exacto. Lo que es importante entender es que en la petición del hermano puede venir el hijo del hermano. ¿Me doy a entender? Entonces, no es una petición directa bueno, usted dijo primo, pero yo digo sobrino, por ejemplo. Sobrino, ¿verdad? No es una petición directa para el sobrino, pero si un ciudadano americano pide al hermano y el hijo de ese hermano, o sea, el sobrino del ciudadano americano es menor de 21 años, él puede obtener su residencia de esa manera. Entonces, se puede, pero tiene que ser basado en la petición de esas categorías que explico. En todos los trámites que hay que hacer para la residencia, hay unos exámenes que se hacen de tipo de enfermedades. Si una persona sale con alguna enfermedad, como por ejemplo el HIV o con una hepatitis, con una enfermedad de esas, ¿puede ser propenso a que se les rechace la solicitud de visa por tener alguna enfermedad? Sí, exacto. Para poder ingresar a los Estados Unidos, uno de las bases se llaman de inadmisibilidad es tener alguna enfermedad contagiosa o tener alguna enfermedad que los Estados Unidos entienda que puede causar problemas allá en los Estados Unidos. Porque le manda a hacer, el Departamento Migratorio le manda a hacer esos análisis al aspirante a entrar a Estados Unidos, pero no que estaba prohibido que a nadie se le podía mandar a hacer la prueba del VIH. No, eso está dentro de los exámenes. Y no es que realmente la persona va a la primera entrevista consular, ¿verdad? Y el oficial consular encuentra que esta persona tiene, por ejemplo, hepatitis, ¿verdad? Entonces lo que se hace, un buen abogado lo que hace es que pone al aplicante en tratamiento, ¿verdad? Y ya cuando eso esté controlado de una manera que no esté contagiosa, entonces el aplicante nuevamente puede conseguir otra
Otra entrevista Pero ya consular, sí lo toman en cuenta, porque cuando el VIH sí, empezó, decían que era discriminatorio usted exigirle para entrar o para trabajo, para cualquier otra cosa, que dicho sea de paso está prohibido para los trabajos y más, sin embargo, se la mandan a hacer. sí, Se hace. Estaba prohibido de que por aquello de que no se sientan discriminados por el VIH y ya yo veo que sí, que lo exigen para entrar a Estados Unidos. Lo exigen, pero siempre y cuando se demuestre, la persona puede tener la enfermedad, pero siempre y cuando se demuestre que está bajo control, ¿verdad? Entonces ya la persona puede nuevamente aplicar a readmisión. Maciel, y hablando así de los descendientes que pueden pedir, tanto los que tienen residencia como los que son ciudadanos, pero si por ejemplo yo como ciudadana pido un hermano, después que ese hermano está legalmente en Estados Unidos, él puede empezar proceso de pedir a otra persona. Claro que sí. Ajá. Así es. Porque él le dan la ciudadanía o tiene que trabajarla igualmente que mi pariente que me pidió. En el momento que él entra a los Estados Unidos, entra como residente permanente de los Estados Unidos y puede pedir a cónyuge. Pues una cadena, entonces y ya hermanos. eso pueden empezar a pedir entonces su descendiente. Exacto. Eso es muy bueno saberlo, doctor. Claro, no hay límite. Ya cuando la persona entra como residente tiene los mismos derechos de cualquier residente. Entonces ya cuando pasen 5 años se hace ciudadano americano y lo mismo. Pero pasa igual a los descendientes de los residentes. Por ejemplo, un residente que pidió, bueno, el descendiente más lejano que pueda pedir. Ese después que viene a Estados Unidos puede empezar a pedir también. Claro que sí, exactamente. Todos los residentes yo pensaba que tenían alguna limitación en lo que ellos se hacían o residentes o ciudadanos. No hay limitaciones y ese es uno de los argumentos que la administración del nuevo presidente Trump pues hace, ¿verdad? Que le llaman una inmigración en cadena, ¿verdad? Es uno de los argumentos y quieren limitar eso, quieren limitar las peticiones familiares. Ok. Tú sabes que una de las cosas que me llama mucho la atención, aquí hay familias enteras que se han ido así de esa manera. Si viene una persona se hace ciudadano americano, pide a la mamá, pide a un hermano, y se han ido familias enteras así con esa cadena de migración y eso es una práctica de familias latinas. Los latinos lo hacen con muchísima frecuencia. Entonces cuando explotó esa bomba, ese comentario que hubo, no, que ya lo quitaron o que lo van a quitar, yo sé que la gente que está ahora mismo viéndonos pues se siente un poquito más tranquilo, ya saben que el asunto no es tan fácil, que no es porque a Trump se le pegue la gana un día de decir, mira, ya esto firmo aquí y ya esto se acabó, que eso no es tan fácil como eso, y eliminar un poquito ese tabú, eliminar un poquito ese mito que se ha ido creando con respecto a la migración. Otro punto que también a mí me interesaba mucho saber el asunto de las enfermedades, y ya Maciel explica muy bien, de que si es una enfermedad contagiosa pero que está controlada, como por ejemplo el HIV, no hay ninguna razón ni motivo de que usted le nieguen su residencia, que usted le nieguen su visa. Yo no sé a quiénes le ha pasado eso, pero yo sí sé que aquí hay muchos casos en Santo Domingo de familias que han sido pedidas y por situaciones mucho menos que esa, tienen el proceso trancado, tienen el proceso que no saben qué hacer, no saben a quién dirigirse para que los oriente, para que los ayude a despertar su proceso. Mira, el otro día, una de mis pacientes tenía una situación de esa misma, de que le habían pedido y eso, y su proceso estaba estancado. Y yo le dije, bueno, comunícate con mi hija para ver lo que ella te dice. Lo que se puede hacer. Y Maciel sencillamente le dio un consejo, le dijo, mira, pregúntale a ellos que por qué me han puesto ese impedimento. Y ella, y después como a los 3 o 4 meses yo me encuentro con ella de nuevo y me dice, doctor, mire, yo hice lo que su hija me dijo y ya yo tengo mi problema resuelto, ya me van a entregar mi residencia. Bueno. Es una felicidad muy grande para los dominicanos que están esperando eso. A veces hay cosas que son muy sencillas, que no son cosas pero tan eso complicadas. es bueno que tú lo traigas
a colación ahora en esta conversación, que fue lo que yo dije al principio. Pues la mayoría, principalmente de los dominicanos, le tienen miedo a hacer una consulta con el experto, porque a veces por timidez, otras veces porque creen que una pregunta se la van a cobrar muy costosa y simplemente no buscan la orientación y se llevan mucho de lo que el amigo le pasó. Es igual que los medicamentos, doctor, que se beben en lo que al otro le hizo bien. Así mismo eso, oyen lo que al otro le pasó y creen que ellos, el caso de ellos es igual. Y ahí pasan muchos casos penosos que por estar llevándose han perdido lo más, por lo menos, como un refrán que tenemos aquí. Y eso es muy importante, que mira qué bien, ella se acercó, preguntó, se orientó y se resolvió todo muy bien. Eso es muy importante, orientarse, porque muchas veces niegan los casos, pero no es una denegación permanente. Eso se resuelve. La mayoría de los impedimentos se resuelven, ¿okay? Con una buena asesoría, un buen abogado, y muchas veces ni siquiera la niegan, ¿sí? Como dice el doctor, puede que esté estancado el caso, que le haga falta un documento, que le haga falta una explicación ya firmada, documentada o lo que sea, y se resuelve. La gente no debe de tener miedo. Eso es lo que pasa, que principalmente el dominicano siempre le gusta oír más al amigo que a un experto. Nos vamos a un espacio comercial. Cuando retornemos vamos a preguntarle a la doctora también, en experta en migración, pues con qué nacionalidad encuentra ella más problemas, si sigue recibiendo a muchos dominicanos allá, cuáles son los problemas que más usted recibe y se resuelven, o la orientación que más busca todos los residentes y de otros países allá en su consultorio. No se vaya. Aquí estamos de vuelta y vamos a continuar pues nuestra conversación con la doctora Maciel Silva, experta en migración, que el doctor Silva, su padre, y yo la estamos entrevistando, pero que eso es lo que nos queda, ya la prole. Así digo. Y qué bueno que ella está pues trabajando allá, tiene tu consultorio en Estados Unidos. Y antes de irnos al espacio comercial, pues yo hice esta pregunta. ¿Qué tipo de público es que tú es más asiduo a tu consultorio allá? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Se reciben muchos dominicanos? ¿Y cómo tú ves la actitud del dominicano y también de otros países latinos que siempre vivimos en esa esperanza de ser ciudadanos y de tener nuestra residencia? Que no sé lo que tú puedas aportar en esto, pero se lo digo al doctor, no sé por qué las personas no se afianzan mejor en su país y quieran emigrar, porque la situación económica, yo pienso, para establecerse en Estados Unidos no está como antes. Y a veces mejor prefieren malpasar en un país ajeno a ellos y pasan lo indecible, lo que nunca han pasado en su país van a pasarlo allá. Y es algo como contradictorio que yo nunca he entendido del ser humano. Claro que sí, no, eso se ve muchísimo. Personas que vienen a mi oficina, médicos, ingenieros, abogados en sus países, y vienen a hacer trabajos pues mínimos, duros, ¿verdad? Que no están acostumbrados. Pero el sueño americano, no tengo una respuesta para eso. Eso es algo muy inherente a las personas así latinas, de creer que en otro país que está su éxito, su fortuna. Exacto. ¿Con qué tipo de problemática tú te encuentras allá y en qué países, cuáles son las nacionalidades que más tú recibes? Claro que sí. No, yo recibo todo tipo de nacionalidades. Muchos mexicanos, centroamericanos, dominicanos, ahora muchos venezolanos con la crisis que está pasando Venezuela. Los venezolanos, muchos están pidiendo asilo político, los centroamericanos con todos los problemas de las pandillas, hay muchos jóvenes que están emigrando a los Estados Unidos también pidiendo asilo político. Los dominicanos, los problemas principales del dominicano son los perdones, los famosos waivers, sí, ¿verdad? Los perdones que se habían desaparecido, ya no es tan fácil como antes. Generalmente en aquellas visas de estudiantes, que después que estudian no quieren venir a su país.
y se ve que a cada rato también viven pidiendo perdón por esa situación. Exacto, ese tipo de perdón por haber acumulado presencia física indocumentada después que se le acaba la visa de estudiante, si regresa al país y luego quiere emigrar como residente, pues va a necesitar un perdón. Pero si se queda en los Estados Unidos y se casa con un ciudadano americano, la persona que entró con admisión, o sea que fue inspeccionada y admitida, o sea con visa, puede ajustar su estatus sin ningún problema. El dominicano tiene muchos problemas de perdones ya estando aquí, perdones, por ejemplo, de fraude, por ejemplo. También hay muchos perdones de deportación, personas que ya vienen acá deportados y tienen la posibilidad de reingresar a los Estados Unidos, pero porque tienen una deportación, pues necesitan un perdón. Estos perdones todavía siguen, todavía se ganan. ¿Y qué tan costoso es el trámite para adquirir un perdón? Bueno, inmigración, para adquirir el perdón, como le dije anteriormente, las tarifas subieron, cuesta casi $1,000 que se le paga inmigración. Y ya los honorarios legales pues va a depender del abogado. Pero se hace ese tipo de casos, definitivamente se hace y se gana. Nosotros lo hacemos en la oficina. Sí, Maciel, hay gente que se va de aquí. Antes se usaba mucho que se iban en yola. Mira, ¿tú te acuerdas? Los viajes en yola para Puerto Rico. Iban a Puerto Rico y de Puerto Rico se iban a Nueva York. Lugares. Esas personas que se van ilegalmente, que llegan ilegalmente a los Estados Unidos, ¿tienen alguna esperanza de en algún momento hacerse legales, es decir, conseguir una residencia americana o hacerse ciudadano americano? Claro que sí. Las personas que entran de manera indocumentada a los Estados Unidos, si se casa con un ciudadano americano, un hermano lo pide y la visa se hace disponible, el proceso es complicado, pero se hace. ¿Por qué no puede hacerlo dentro de los Estados Unidos? No puede ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos porque entró de manera indocumentada. O sea, se somete la petición familiar. Cuando esa visa se hace disponible, entonces la persona empieza lo que es el proceso consular, sale de los Estados Unidos a su país, la República Dominicana, va a su entrevista consular y le dicen, usted es inadmisible porque pues ha pasado cierto tiempo en los Estados Unidos sin documentos, y en ese momento le piden lo que es el perdón de la presencia física indocumentada. Ya el abogado tiene el perdón listo porque se supone que debe de entender que va a necesitar ese perdón. En el momento en que el cónsul le dé el documento que dice que necesita el perdón, entonces el perdón se somete desde allá. ¿Okay? Ahora, para personas que están casados con ciudadanos americanos o residentes permanentes, o tiene padres residentes permanentes o ciudadanos americanos, estas personas pueden aplicar a su perdón de la presencia física indocumentada estando allá, estando en los Estados Unidos. Y una vez el perdón se aprueba, es el famoso perdón provisional, una vez el perdón se aprueba, entonces la persona sale a su entrevista consular y ya el perdón está aprobado, simplemente le hacen las preguntas biográficas y entra como residente inmediatamente. Entonces, tú ves que a veces las cosas no son tan complicadas, no son como, tan la complicadas. gente piensa. Ya hemos hablado de 2 o 3 casos que no son complicados, simplemente el temor que siente tiene la persona de acercarse a un experto. Hay un caso no, se puede dar el caso, como explicamos ahorita, que por ejemplo los descendientes directos, un hijo ciudadano que pida a su padre, ¿eso es rápido? Un hijo ciudadano que pida a su padre, la visa de residente se hace inmediatamente disponible. Y si el padre ingresó a los Estados Unidos de manera legal, o está aquí fuera de los Estados Unidos, está aquí y no tiene infracciones de inmigración, entonces no va a necesitar perdón, eso se hace rápido. Sí, pero si no tiene nada de infracción, puede, estando ya en la solicitud de su residencia, ¿él puede esperar su residencia allá o la puede esperar aquí? Si entró legal, todo se hace... No, pues tiene visa. Claro, si tiene visas y entró, pero usted dice, la persona está en los Estados Unidos. No, está aquí, es lo que está preguntando es si puede esperar que le llegue su residencia allá en Estados Unidos. Son 2 trámites completamente diferentes. Okay. Si esta persona que tiene visa entra con su visa,
el hijo lo pide y al mismo tiempo aplica la residencia. Esa persona se hace residente en máximo 9 meses. El proceso se hace en 9 meses. Le llega un permiso de trabajo en 3 meses y ya él empieza a estar legal sin problema. Si está aquí, igual, se hace la petición familiar, pero el proceso tiene que hacerlo por el consulado. Entonces, es más o menos... el consulado de aquí. El consulado de Estados Unidos aquí, exacto. Y si un muchacho, por ejemplo, que haya cometido algo grave en Estados Unidos y ha sido deportado, por ejemplo, que robó hace 5 años, 6 años. Cuando era adolescente. Cuando era adolescente, por ejemplo. Y lo mandaron, lo deportaron, porque aquí traen deportados cada semana, 200 y 300 deportados de Estados Unidos. Porque no le dan publicidad, pero diario vienen. Exactamente, hasta diario, podríamos decir. ¿Podríamos conseguirle un perdón a un muchacho que haya cometido un delito como por ejemplo los robos en Estados Unidos y lo hayan deportado? Claro que sí, siempre y cuando tenga a alguien que lo pueda pedir, siempre la conexión familiar tiene que existir, ¿ok? Eso es lo primero. Y lo segundo es, tiene que tener una persona que sea base de ese perdón, ¿ok? Algunas veces es el mismo peticionario que puede ser base del perdón, o sea, los Estados Unidos otorga ese perdón por esa conexión familiar que tiene y hay que demostrar que el peticionario va a sufrir de manera extrema si la persona no es otorgada la residencia, ¿ok? Y algunas veces el peticionario, el de la visa, no puede ser base del perdón, eso se ve mucho. Entonces tiene que buscar a otro familiar que sea residente permanente o ciudadano americano que sea base de ese perdón. Pero sí hay varias maneras de que eso se pueda ya solucionar. No terminando casi el programa, sé que esto es pura política, lo que te voy a preguntar, pero hay un grupo de estudiantes que se hacen llamar los DREAM, que están luchando por su derecho a estar legal en Estados Unidos. ¿Qué proceso es ese? Explícanos a nosotros y por qué no le pueden dar a ellos su visado y estar legal en Estados Unidos. Ok, los Dreamers. Sí, los Dreamers. Muy bien, sí, ese es un tema de mucha polémica en estos momentos en los Estados Unidos. Estos son jóvenes que entraron a los Estados Unidos cuando eran menor de edad, menos de 16 años y antes del 2007. Y que fueron a la escuela, se graduaron de high school o fueron a la universidad, etcétera. O sea, que han vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. En el 2012 el presidente Obama le otorgó a este grupo de estudiantes, de jóvenes, un estatus, estadía temporal, nunca fue permanente, pero con esta estadía ellos pudieron sacar su permiso de trabajo para poder trabajar, seguir estudiando, poder manejar y tener su vida, su seguro social y todo. El presidente Trump hace unos meses terminó el programa, ¿verdad? Y eso fue algo grandísimo para muchos allá y en todo el mundo, puesto que estos niños no tienen pues culpa de que sus padres lo hayan llevado de manera indocumentada. Entonces ahora lo que está haciendo el presidente Trump es que, bueno, hay muchas organizaciones que están empujando para que a ese grupo de estudiantes le den un estatus permanente o que le extiendan el DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, o que de alguna manera puedan obtener un estatus permanente. Pero lo que está sucediendo ahora es que Trump lo que está diciendo es que si no me dan el muro en el sur y si no limitan las peticiones familiares, pues yo no voy a apoyar un estatus permanente para los Dreamers. Entonces lo está utilizando de manera para obtener... a conseguir lo que él quiere a cambio. Lo que él quiere, exacto. Entonces es muy triste lo que está sucediendo. Esto es muy triste porque son muchachos que se han desarrollado en Estados Unidos y ya que ellos habían logrado algo, pues desconocer ahora ya su estatus, aunque no sea de permanencia, pero sí que le permitía desarrollarse como ciudadano en Estados Unidos. Y es lamentable que estas cosas pasen, pero... Vuelvo y digo, yo no comprendo por qué, por ejemplo, ya ellos no, porque ellos, como tú dices, no tienen la culpa de que sus padres lo hayan arrastrado a estar en esa posición de ilegalidad desde jóvenes, porque no se valían por sí mismos. Pero sí que yo pienso que todos los latinos, toda la parte
debemos como enfocarnos en desarrollar nuestro país, doctor, y no querer emigrar, a cumplir los sueños de otros países, pudiendo nosotros aquí a desarrollar los nuestros. Como por ejemplo la gente que ahora mismo está sufriendo esta crisis en Venezuela. Los venezolanos, en vez de luchar y salvar su país, y luchar por lo que ellos creen, lo que hacen es que se van para otro país. Se van para otro país. Están dándole más oportunidad. Es luchar desde afuera. Desde fuera es casi imposible. Es decir, ¿por qué no hacen esa lucha ahí dentro? Tratan de cambiar el sistema, tratan de cambiar esas cosas que no están funcionando bien. Y hacerlo con la lucha. Hay muchas maneras de luchar, hay muchas maneras de cambiar tu país. Hablando de los venezolanos, ellos entran muy fácil aquí, simplemente yo no sé si con una carta o simplemente ellos no necesitan visa para entrar aquí. Así mismo en Estados Unidos. Necesitan su visa para poder entrar. O sea que es más difícil ir allá. Y nosotros aquí, ellos están entrando, compran un pasaje y vienen. Sí, y trabajan. Y trabajan. Sin permiso de trabajo y sin nada de eso. Y trabajan y ponen negocios. Ese es un descuido que y tiene hacen nuestro de todo país. aquí. Con todos los inmigrantes que tenemos, tanto haitianos como venezolanos y todo el que le dé la gana de venir aquí. Estamos súper poblados y una cantidad de personas de las parturientas son de venezolanos y son de haitianos más. Se está hablando ya de un 25% de los partos que se hacen en la mayoría de nuestros hospitales son de nacionales haitianos. Bueno, doctora, nos vamos. Díganos un mensaje final a todos los dominicanos que están aquí, que están luchando o por estar legalmente, arreglar su estatus o que quieren emigrar a Estados Unidos. Bueno, mi mensaje final sería, por favor, asesórense. No tengan miedo. No tengan miedo. La mayoría de los problemas de migración se resuelven con un buen abogado. Vayan, consulten. Y no tengan miedo, eso es lo principal, no tener miedo y obtener la información que necesitan para tomar una decisión informada y saber qué es lo que está pasando en su caso. Exactamente. Gracias por estar. Un placer, muchísimas gracias por tener.